This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Baga Noticias. Low pressure area ta continua afecta con el Zamboanga Peninsula este tiempo. Operación del bus na terminal ta está panormal. Police preparado darle seguridad a todos Los Santos y Almas. Water pressure na cuantos barangay bien menorao. Lugar na lapas donde firme ta aksidenta motorsiklo na mag-aalma ta pena. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Un low pressure area o LPA ta continua afecta con el Zamboanga Peninsula este tiempo. Amos el razón na ulan y experiencia ayer hasta ese tarde na ciudad. Aquí el mi report. Un low pressure area o LPA, el aura ta afecta con el entero Zamboanga Peninsula. Después que por largo tiempo no hay ni mal tiempo tapa sa akin na rehiyon. Siguro na pag-asa, este LPA, tali aura cerca na syudad de Dipolog, mientras tali batamin este mal tiempo aquí na syudad de Zamboanga. Asigo na pag-asa, posible experiencia al syudad con el moderate to heavy rains por causa con el low pressure area. Mientras, junto también con este, el Intertropical Convergence Zone o ITCZ, que grupara también ang mga low pressure area aquí na Mindanao. Asigo na pag-asa, posible syempre el kay fuerte ulan mañana por causa con el mal tiempo. Na presente tiempo, el gobierno lokal por medio del Disaster Office tamandaman monitorea ahora mga vulnerable lugar desde el ayer día del domingo, donde ya experiencia kita el mal epekto de este. Mientras tanto, yaman overflow el agua y baja aliparte na baliwasan mientras abajo na agua el cuantos lugar na San Jose Gusu. Aquí el mi report. Yaman overflow el agua y baja aliparte na baliwasan después kay fuerte ulan na ciudad de Zamboanga ayer día del domingo. Na video del mismo barangay secretary del barangay Baliwasan Michael Gregorio que aliparte na Mangal Drive, yaman overflow o yaman awas el agua y baja desde el río del San Jose Gusu kaya causa susto ng mga residentes. Alto también este aga el agua alinas mismo San Jose Gusu na Marta Drive in Nieves Drive siendo como normal. Sila el pirmi baho na agua y baha kada vez tatupa el mal tiempo na sentro del pueblo. Como normal el imahe del mga vehikulo del mga afectado residentes, taponaya lang sila nakanto y kamino para evita problema. Mientras mga residentes, taagwan tayo lang sigun, el di la sitwasyon, iprecura vivi normal por medio del pasa na agwa y baha para gindalang ng mga trabaho. Grande bentaha asigun, kaya tupa este kalamidad durante el semestral break del mga estudyante para di afekta el mga estudyo del mga estudyante. Na normal operasyon pa asigun syempre el Integrated Bus Terminal alin Divisoria ese tiempo. Asigun ko el supervisor del lugar si Rafael Derek Evangelista Tresera, asigun ko nila kita antisipa sila subi el numero del pasahero na Huwebes y Viernes este semana pabolbida ng mga probinsya. Na presente tiempo no ay asigun subida del numero del pasahero na IBT pero preparo sila na adjustments del mga biyahe. En tal caso, hinay-hinay subiel ng mga numero del mga biyahero. El pulis preparado dale seguridad da Campo Santo, privado man o de publiko na obserbasyon del Todos Los Santos y Almas. Aquí también el report di Emil Tuban. Pulis preparado de ila deployment para araw Sabado y Domingo na mga sementeryo durante el Todos Los Santos y Almas. Ay prinsipya sila man deploy na Benedero Huwebes y Viernes na 44 private y publiko sementeryo na entero siyudad de Zamboanga. Cuantos mga coordinating meeting ya conduci el gobyerno lokal
para con el pulis y otro mga security sector na syudad para na mga sementeryo na Sabado y Domingo. Yes sir, no, regarding ganin na UNDAS 2025, yan siya kita mga coordinating meeting tamin, no, na junto ko na mga security sectors, pati na LGU, no, and other agency concerned también, yan siya ni kita security plan niya tamin ali. El pulis hindi lang mga sementeryo ay bisya sino hasta mga tourist destination tamen kay largo el tiempo del bakasyon na syudad. Tamen sila deployment na mga pantalan, bus terminal ina airport kay manada tabolbe na syudad este tiempo. El Zamboanga City Police Office ay usa con el mga office personnel para ayuda bisya puera na field. So el na deployment diaton enough diaton diaton kano personnel and pati diaton galing mga office personnel usa kaming kita para na deployment para aumenta, and other security sector man deploy tamin dila personnel, especially el Joint Task Force Zamboanga. Talitamen tayo dahil Joint Task Force Zamboanga el mga force multipliers i mga medics para el medical assistance del mga sementeryo. Talitamin kanila junto el Bureau of Fire Protection man standby el mga truck de bombero na mga sementeryo. El mga force multipliers senis sila mga lugar onde man deploy kanila. Y el mga radio groups ay ayuda mucho con el pulis na mga komunikasyon durante manada gente na mga sementeryo. Importante bisya el rerouting del vehículo y el mga do's and don'ts el cosa prohibido liba durante el Todos los Santos y Almas. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Cuantos mga barangay aura el ta experiencia mahina pressure del agua del mga gripo. Del pasado día del Sabado y también Domingo ya puede según observar con el bien mahina pressure desde la línea del prime waters na costa oeste, mientras más kinapa más hina el mga agua na gripo después el ulan del ayer. El water district ya habla que ya tiene también sila diferentes mga componida del mga nadila mga linya del agua, alina Sevilla Street na pueblo y otro más. Uno del mga causa que ya perde agua o mahina el pressure. A continúa el monitoring del water district. Lugar na La Paz donde permit tiene accidente de motorciclo que ta causa muerte del chofer y su angkas. Tiene según mga alma tapena itamanda sinti con el mga vivo gente na lugar. Aquí el report di Marites Espartero. Amo este alcalde aquí na sitio Pole, Barangay La Paz, donde mucho aquí ta desgracia que ta considera el mga residentes el Killer Road. Mucho aquí acaba disbidi por causa de perder preno el dila mga behikulo. Aquí na este lugar na La Paz, especialmente na entrada del sitio Pole Jutay, mucho aquí ta ocurri aksidente vehicular. Tasapa el brake del mga behikulo itaman overshoot abajo. Mucho ya también aquí acaba disbidi por causa na aksidente. Talyama el mga residentes con este camino Killer Road. Por casa, en este pirmi lugar tiene nagkienta aksidenta. Este mga tiempo ta acerca ya al Todos los Santos y Almas. Ta prinsipya a segunda limira imanda uwi con cuantos mga residentes na lugar. Igual na cosa relata si Jomar Ramirez, magapasada alas 3 del madrugada. Angkas a segun ele na habalabal para libaman venta mga flores na pueblo. Y cuando ya pasa sila en ese lugar, tasinti a segun ele pesaw na su atras idol tahala con ele. Ta pwede también a segun sila prepara tiene mujer de blanco. Hindi lang alina lugar, tiene bes pa arriba pa a segun ta kami na. Akal kami ang benta, mga stress madrugada, tas sali kami ki kabar akita sali palang kabar tiene kami ta liga alya na birada de Pole, alya gat mucho ta se miedo, chebes ta dali mila mga blanco ta mga kosakelo kay mucho man alya ta de grasya. Kaba tiene también mucho ta kaba sapa preno, kaba kay mga scooter, igo akal mga kotse alya oy. Si mucho alya na birada Pole, kaba ta pasa to kaba ta karga man to kalbalde, flores. Kaya tasigi tamin manel mo to tasigi tamin sila halang kunal kelo ta siga tuong ali parte o na birada Pole. Miedo. Chene ma'am, na ito daw hila contigo ba? Kabar ko sa dito pesaw atras kaya. Si pesaw, tahila contigo pa atras. Si chene ala tamin parte o. Aka onda ta mucho ta sa pa mga preno, aka onda na ta chene bes mucho ta muri. Sa pa mga ojos, kabesa, ali ote, tina sa pa kabesa. No, tiene miedo aquí, ana lang. Na chene aquí, kelo pero ki pasa to di noche makami to ma'am, kay tan tina ba dali amira contigo kelo. Amalo pa picha uno, na ta kasali mga alma.
Basta cerca asigon na Todos los Santos y Almas mga medianoche tapos de asigon uwi si Señora Corazon Ventura, 70 anyos el edad. Sunod ta sige na aire dul akaltan ahay. Taas silang asigun liko na steno balenada, ichenefes también, mas 5 hora del noche pode desperta tapos de asigun ele uwi. Por eso, para manlehos sa desgasya, el magakient motorista tapasan na lugar, tadala asigun li agua para ba siya na magamotor. Si ansina basta cerca aquel mes de Halloween, ansina chenefes maka medianoche, tapos de tuido, kel na aire taba, sina lang pero hindi man yung kanila tapos ni kwan gayon. Asay ko na sa mga kukandel si ma'am tao ito, ora tagid ni. Siya kay hora del noche pwede tu kwan, tiene bes, pwede tu desperta, tiene bes, pwede tu uwi, ansina. Na pero hindi man yung kanila tan akel o. Ano na lang yung obre, baka akel mga muri porsaw, ansina. Tapidi sila ko. Si, tapidi sila ko. Karesa lang kita para dila mga alma, ansina lang. Na, jechiribe pa sa un mes, tatchene, asina. Ito'y advice ma'am, katuloy mo kami o kanino? Sabi to ma'am, sa mga motor aki o, tasubi, akil mga, takeda si takalinta, takeda may preno. Amo sa advice kanila, tapon nila tso agwa ni ma'am o. Taman din sa kanila rega, tapasa sila kita, rega sila, ablayo kahit uno tamen sa delkuan para hindi perde el preno, si. Mientras tanto, para naon 74 anyo abuela, si Señora Trinidad Dwi, resyo asigon leta po de mirata sige na su atras mientras sa sila apas con su esposo, que hora del noche. Un mujer de blanco, Cheneves bonita y Cheneves también malacara. Tan tisod-tisod asigon ele Cheneves na miedo. Gente lang asigon igwa kanaton, pero si Sir kaya takeda grande pero o gato. Y Cheneves también taui ele Chenetan ahay. Tan kwento ya lang asigon ele itasigiresa. Na mucho yo tamira aquel mujer de blanco, después tiene ves mala cara, tiene ves bonita, kabar, sige na mi detrás, tabira lang yung karan sina, oh. Kasi una vez que umali niya gatel, tasigi le conmigo, tasigi gato, tasigi ko na bleo, hey, cosa vos conmigo, tasigi, artahi kumbo bleo, demonyo te, na yak. Maki ora ken? Maga alas 11 de noche. Kundo to estaba? Aya na mi casa tasala yung tanda yung di mi marido aya o en asilagas kahit kan tomahan ba. Na akabay kundo ya volve ayo ya tumba ka dal miedo kay otro dice cuánta atraca conmigo ang sina obli ay Ni male ma'am. Gente Katli? si gente igual diaton De blanco. de blanco el kwan mas kinara ta experiencia gat yo konese Uwi man may talyura ba sila daw? talyura Kakilay al disyuto no ma'am. kay talyura babla ay ang sina. Para na mga residentes benilang asigon Chenea Grotto de la Virgen Maria ay punen na lugar, idebe akil kienta pa sa tasigiresa kay tapide esto sereso el mga alargaw alma. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Mga flores na lapas na Príncipe Manharvest este tiempo. Cerca 2 peso el aumento na presyo del produkto petrolyo mañana. Chenequienta recibe trabajo para na limpia y pintada del Bagasipultura na Campo Santo de Santa Maria. Fusil ya confisca con 2 personas, incluido con un extranjero. Este y otras noticias después de cuantos aviso. It's time to treat yourself this spooky season with Dunkin's Halloween treats. Try the Purple Monster Donut, ubi coated with ice and streaks, or Spider Glazed Donut topped with a Choco Munchkin for only 40 pesos each. From October 25 to November 2 only. Grab yours now, only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka 2 bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee na. Mas window na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula.
Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga Flores, Alinabaro de la Paz, ta prinsipya man harvest ese tiempo para vender na publiko. Aquí el report di Marites Espartero. Bien floreauya el mga diferentes color de flores sa siembra el mga sembrador de La Paz Flowers Growers Association. Inantas aga, ya prinsipya sila man harvest con este para libaya man deliver para na otra probinsya igual na Basilan, Inasulu, y también hasta para na Ipil. Tabende asigun sila mga miyembro de La Paz Flowers Growers Association 200 pesos kada undocena de flores igual el golden yellow. Pera na Malaysian mams 150 pesos solamente.
Sí, ma'am, kay kini para na ara ta na arbes sa ma'am para na basilan. Kini tamen para na hulo. Onde tamen ma'am taliga mo na ipil tagindas si. So, bonito tamen sir daton ko sa itya no. Si ma'am bonito. Kini kami gi Wonder White, Golden Yellow, Malaysian moms, sino. Amo lang si ma'am pati. Kini ma'am. Pero talya riba. Para kung nakilos asigun kere kumpra direktamente mga flores, pwede lang asigun kumpra kanila direkta para na Todos los Santos y Almas, principiando ese día hasta na pecha 31. Kay el mga flores estima tiempo, por favor del Dios, bueno el cosecha. Con ustedes, aquí a ustedes vienen a La Paz, aquí na son two. Na super highway lang costaw, na left side, ando ustedes para aquí. Pwede lang sila kumpra aquí direkta? Sí, directa. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. El implementa mañana el mga grande compañía del petróleo del aumento na kada litro del magaprodukto. Base na notisya del Department of Energy Oil Industry Bureau, ya confirma el posibilidad movimiento como aumento na gasolina cerca $1 o más de $1. El diesel también $1.80 o cerca $2 cada litro. Mientras el kerosene $1.50 el también movimiento. Epekto asigun siyempre na konflikto ta okuri na otomaganasyon. Iniyak yen tarisibi trabaho para limpieza o limpiada pintada del mga sepultura na Campo Santo alin na Santa Maria. Aquel report di Marites Espartero. Alegre cuantos mga vivientes na Campo Santo del Santa Maria por casa principiando ayer, mucha eken kanila tamanda limpia y tamanda pinta mga sepultura. Asegun Contorius Garcia, bonito asegun la andanza del dila trabajo este año. Comparando del años pasado por casa, si cosa sila tapresya pintaman o limpia, tapagalang asegun. Dota mira yo te ma'am si man ulam ma'am si da bonito man na istara dia luego dia amon. Daw ka daw hindi man kuripo del customer. Taimestima kasi ko sa kwanto tawa abla mo gayot. Tadali mga bueno. Do alegre ka kami este año este ma'am. Kaya daw tamira yo sino iba man ulan ma'am bonito ka tayerera. Según Contorios, el precio ta cobra elek 1,500 pesos pinta ya sepultura, entraw ya el pintura y limpieza na lugar y el littering. Si pinta lang según sepultura y disuya el pintura 800 el ta cobra, pero si del dueño el pintura 400 lang. Depende na anchor, tiene grandor, tiene yuta, tiene mga basura, pampakyaw si kami, pintada todo limpieza ya 1.5. At di miya mga pintura at lettering niya. Si unityo lang? Amay siya unityo, 1.5 yasi. Tapi hasta mga asabut, limpia, pinta, at nombre. Si nombre lang or ano? El nombre, tapi di kami si 500 gatsi. Si depende na lapida tamin, si tiene double di sino un lapida bin largo kayo na migadia at binikay. Na depende, sino ilistando sa inyo, for example po niyo 500, pwede 4, pwede at entertain lang pwede sa sin. Nicho lang man ang pinta? Meron na nicho lang ang pinta, si di may pintura, 800 yun siya. Si Dila? Si Dila, kel, 400 lang tayo, kumo labor lang binikay. Alegre si Torios por casa tapodele encontrarse na buena manera para tiene cosa libar volver para na familia. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Otro batch también del mga smuggled cigarillo tiene valor de más de 17 millones de pesos. El ya puede cuhi el personajes del Western Mindanao Naval Command al Mar del Basilan del pasado semana. Ya puede sila man-intercept con el lancha el FB Guess durante el routine patrol del Navy. Iya pa rin con este mira lancha itakarga 300 master cases del imported cigarillo. Este mga cigarillo yaman turnover ya ahora na kustodia del Bureau of Customs. Fusil ya confisca con 2 persona incluido con un estranjero na 2 separado operasyon del otoridad. Aquí el report di Emil Tuban. Pulis arresta con un persona y Chinese national con mga armas de fuego durante la implementación del search warrant y bypass operation alina barangay Sangali y alina barangay Talon-Talon ayer tarde y del sábado de noche. El personal del Criminal Investigation and Detection Group junto con el otro agencia del pulis y soldado ya sirve con el search warrant con este si Wang Sidong
27 años de Nurby Drive, Barangay Talon-Talon. Con él puede confiscar un unit de calibre 45 fusil y magazine y mga bala, y un unit de 9mm con magazine y mga bala, y 3 mga identification cards, driver's license, alien registration, y China ID. Con el arrestado persona y el confiscado fusil, talía na custodia del CIDG CCFU Office na Artilim Boulevard. Mientras tanto, polis arresta con si Robert Asani mga Hanoy de Alina Puruk 7, Barangay Sangali. El personal del Police Station 3 na Sangali ya conducibay bas operation na vendida de armas de fuego alina mencionó lugar. Con él puede confiscar el un unit de calibre 38 revolver y el buybas money. Con él recubre armas de fuego y aliban a Zamboanga City Forensic Unit 9 para el ballistic examination y aliban a Police Station 3 na Sangali para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich, sir. Available tayo. Yung barkada butter. Dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico.
ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Dead on arrival no ospital el un persona después de aksidenta alin na barangay de Tugbungan ayer tarde. Akure sa Tugbungan para tetuan un motorista tamunta na RS-125 kita maneha si SFO3 Jimmy Cheng, 52 años de talon-talon y cuando liga enfrente del Nara Drive na Tugbungan. Yaman overtake con el kuliglig yaman sangit ele na otulaw motorsiklo kita maneha si Jobert Belguera de picnic down Tugbungan. El biktima iyakay una kabeza na semento y unconscious este. Iliba con este na ospital pero dead on arrival con este deklara. El pulista continua ase el investigasyon na insidente. Minasanto más o menos 2 milyon de pesos valor de alegao shabu. El ya confisca con un persona na bypass operation na talisayan del Sabado del Aga. El personajes del Drug Enforcement Unit 9 junto con la Station 9 Ayala ya conduce y otro ahensya ya conduce el bypass operation al Lipurok 5 Barangay Talisayan. Ya pare-aresta con Alexander Enciso Salem alias Boss, 46 años, residente del lugar. Na su posisyon, ya padesaka 5 pakete de alegao shabu, tiene pesadez de 300 gramo y alcanza el valor na más de 2 milyon de pesos. Con el sospechado y el baya na pasilidad del Zamboanga City Police Office Headquarters. Grand Christmas launch ya conduci na SM City Minpro. Aquí el report di Emil Tuban. Ya sa kalatensyon del mga bibientes launching del Grand Christmas Lounge alina SM Minpro del Viernes de Noche. Ya tani countdown para arde el mga Christmas lights y dekorasyon na primer level del mall. Ya sigue al corto programa. Así con el SM City Minpro Manager Eileen Ann B. Enriquez, el SM tasel 100 days el dila countdown y del Septiembre pa sila a principia. Kay quiere sila sinti el mga bibientes con el dila festividades. Kay quiere sila ay celebra el Pascua junto todo entero pamilya. Cosa ta puede hacer el SM na dila mga customer. Normally, LSM kasi we always start with 100 days, no, LD Amon countdown. So if you've noticed, starting del September pa, niya kami apwera, tan countdown niya kami, and then we already start decorating the mall because we want everyone to feel the festivities kasi syempre, Amon sa atong most awaited season, no, of the year. Kasi kaya kita, we want to celebrate with families and we want to offer kosa pwede man offer si SM amo gali kaya and then natin na interview panwish kita na bira kay Golde Antes mas kinakapado bata yung pasakita na po ta espera kita ko sa Chene. So ara kada anyo Chene kosa ta esperansal mga customers como mga dekorasyon i mga Christmas lights i dekorasyon ket Chene sila.
Kere sila dalimira ng mga hente, El Cosa Bagayod, El Pascua na SM. Sinet namin sila ay pone aquel taman serenade con el mga bibientes, y el Dila Santa Squad para con el mga bata, para mandaman picture. Chene kami akal di amon mga taadagali kita akal mga hali tours sa mga hali aton to so chene kami mga tan serenade kami man start sa every weekend chene kami ken tan serenade asina and then sali tamen di aton mga Santa Squad so para mga bata pwede mandaban picture and isa aton centerpiece pwede man sila pinigad mandaban picture aki and yun we continue to liven up the mall na di aton mga Christmas centerpieces. Tamira sila firme el seguridad del mga gente taanda na mall. Por eso tiene sila aumento security durante el día Christmas season. Durante la ocasión tiene mga bata y dale dance performance y el children's choir performance. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siempre experiencia el mal tiempo que epekto del low pressure area. Este LPA, el posible pa siempre leva ulan hasta mañana pa. Mientras tiene también Intertropical Convergence Zone que lleva ulan aquí también na ciudad. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Dalawang bestseller sa akin. Okay po. Super combo. Isang ice functional. Magsundo na lang ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día del lunes, mucha gente que puede mirar ang mga Camposanto libando mga escoba, bolo, cuchillo, mga brush y pintura blanco para limpia y pinta. Con mga sepultura del mga pamilya del pariente que niya muri. Tiene también gente disgustado por causa el techo y acaba perde, mientras mga sepultura y acaba tapa de basura. Tiene también sepultura bien lleno ya de zacate, por eso necesita bolo para curta o mantabas con el zacate. Para con aquellos mga quien busca la vida para limpiar y pinta sepultura, cuantos mga bata ya tumabentaha también el wellness break para man la vida. Este wellness break que ya aproba el DepEd principiando este día del lunes hasta viernes, no hay clase, el mga escuela público y también noviembre 3 o hasta na noviembre 3 y el biraya sila. Asigun con Angelo, un grade 9 estudiante del Manicaan National High School, 150 pesos sila takubra na limpieza hasta pintura con la sepultura. Pero tiene también daan na pintura el dueño taliba, 10 pesos ya lang sila takubra. El sen pa rin kontrata dale con el mayores para comprar mga comida o arroz. Tiene también niya pone tienda afuera del Camposanto donde vende mga candela y comida y agua para con aquellos que anda limpia. Esperanza el gobierno local hace sale orden ejecutivo taabla acerca el mga one-way traffic scheme na mga kamino para na mga Camposanto. Lo mismo mga privado mga prohibido lleva adentro. Tali también el orden ejecutivo ta prohibir man overnight ta Camposanto. Una vez al año tamanda ka naton akorda. Kunel mga dipunto dari kita propio tiempo para bisita kanila. Para el mga alma di ila hindi también bisita ka naton na casa. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, octubre 27, 2025.
En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.